lo que le permite al país persa desarrollar ojivas nucleares, y aquí está el peligro de todo. Vamos a analizar este tema en profundidad con nuestro primer invitado esta mañana en Primera Página. Se trata del analista en política exterior Carlos Veríssimo Estorace, quien está con nosotros a esta hora desde Uruguay. Muy buenos días, estimado. Muy buenos días, ¿cómo les va? Buenos días. Muchas gracias por atendernos. En primer lugar, ¿qué significado tendría una mayor confrontación global ahora que Estados Unidos se sumó a estas tensiones entre Israel e Irán por el programa nuclear, los peligros que representa no solamente para el Oriente Medio, sino para el mundo, y ahora la respuesta de Irán? ¿Qué impacto tiene toda esta situación? El problema de esto es que es algo de larga data entre Estados Unidos, primero entre Estados Unidos e Irán. Veamos que no es el primer ataque que sufren, es el primer ataque grandilocuente o militar, por así decir, en las instalaciones, pero ya hubo algunos ataques de cyber en las mismas. Hemos visto algún problema con algunos científicos iraníes en el pasado, y en especial hemos visto explosiones misteriosas en las mismas instalaciones. Estados Unidos ya había alertado de que le daba un periodo a Irán para, de alguna forma, empezar realmente un proceso de desconvalidación. Irán creo que confió diferente. Todos analizamos a Trump por su último gobierno, un gobierno que no estaba tan dispuesto a este tipo de situaciones como la que vimos en estos días, y creo que Irán pensó en lo mismo. La verdad, este Trump es totalmente diferente al Trump de otros gobiernos, y su amenaza la plasmó. Esto lo único que hace, en definitiva, es atrasar un programa dentro de Irán entre 2 a 5 años. Esto no va a desconvalidar el programa. Hay otras instalaciones de enriquecimiento de uranio dentro de Irán. Para que esto realmente se dé, para que se pueda plasmar rotundamente, tiene que haber un cambio en el régimen, tiene que haber un proceso importante de apoyo político interno, externo, tiene que haber una mediación entre otros países, una visualización y supervisión de que el programa no esté aplicándose, y fundamentalmente el régimen tiene que pasar a otro tipo de sistema. Es realmente algo importante de analizar. Bueno, es interesante ese análisis, estimado Carlos. ¿Cree que esto va alineado con lo que había dicho Trump días antes, que se iba a tomar 2 semanas para analizar si atacaba o no a Irán? ¿En qué consistió esa estrategia y qué representa el cambio de postura del presidente estadounidense, que rechaza que Estados Unidos participe en conflictos largos que se han desarrollado en todo el mundo? Muy buena pregunta, porque justamente es eso. Ahí está el cambio que estamos teniendo en este Trump. Él no es un hombre dispuesto a los conflictos largos ni a elementos de guerra. En este caso, lo que acaba de hacer tiene también su lado negativo. Podría ser también un punto de unión de todos los iraníes a partir de este ataque. Todos podrían unirse en un mismo programa nuclear. Hoy no estaba 100% el apoyo de todos, pero bueno, a partir de este ataque se sienten ofendidos, volvió el nacionalismo. Veamos lo que está sucediendo dentro de Irán, también que el régimen no está en su mejor momento. Este tipo de ataques termina por crear un enemigo común, que es parte de la estrategia de cuando uno tiene que de alguna forma unificar un país. El enemigo común en este caso se ha presentado como Estados Unidos, un ataque que el gobierno de Irán ha dicho que va a reaccionar y que podría haber algún tipo de consecuencia a futuro. Y sobre eso quiero hablar ahora. ¿Cuál cree que va a ser la respuesta que sopesa Irán en estos momentos, entendiendo la debilidad que puede tener ya a lo interno con los ataques israelíes que han diezmado en parte su capacidad de respuesta y sus capacidades militares, ahora también con estos ataques que se suman a los sitios nucleares más sensibles del programa nuclear iraní con el enriquecimiento de uranio? ¿Qué pudiera estar pensando Irán en este momento para responderle a Estados Unidos, también entendiendo la magnitud que eso representaría, porque también, desde luego, esperaría una represalia y esto sería un conflicto que pudiera ser interminable y muy impredecible de ver? Realmente es así. Creo que la mayor amenaza se terminó. O sea, la mayor amenaza que tenía militar, o la mayor amenaza al mundo que Irán tenía, se terminó. Irán queda entonces en cierto deterioro estratégico en este momento. La amenaza que está teniendo ahora es intentar bloquear o de alguna forma no dejar que los barcos pasen por el estrecho de Hormuz,
Veamos que un 20 o un 25% del petróleo marítimo del mundo pasa por ahí. También el gas catarí es trasladado por ese estrecho. Este amague, que hasta ahora fue un amague, naturalmente puede propiciar el alza del petróleo. Pero veamos si realmente lo puede aplicar o no. Tendría que hacerlo medio rápido. Esta amenaza tendría que cumplirla media rápida. Estados Unidos podría reaccionar, la coalición mundial podría reaccionar, pero al que debería ser algo que tiene que ser bien calculado. Uno de los mayores perjudicados por cerrar propiamente el estrecho de Hormuz es China, que es el mayor importador del petróleo bloqueado de Irán. Irán mismo, que financia casi todo su país en base a ese petróleo que pasa por ese mismo estrecho. Y en definitiva, China va a presionar muchísimo. China, India, Japón, Corea del Sur podrían tener problemas importantes en su cadena de suministros si esta amenaza se da. Entonces, hay que ver hasta dónde se sopesa esto como una amenaza normal o algo que puede ser real. Veamos que también el mundo, al haber visto tantas amenazas de cierre del estrecho de Hormuz, ha diversificado muchísimo su cadena de petróleo. Naturalmente lo que puede hacer la OPEP rápidamente, o sea, rápidamente igual son unos días, vamos a tener un quiebre, vamos a tener un aumento del petróleo, es aumentar la producción de petróleo en otras de sus refinerías, y los países que trasladan su petróleo por el estrecho de Hormuz mayoritariamente están bien económicamente. El que está peor realmente es Irán. El que más sufriría sería él mismo. Pero hay otro actor que podría tener un gran beneficio, que es Rusia. Rusia es un gran productor de petróleo. Un alza en esa zona fundamentalmente, en el mundo va a ser, pero en esa zona fundamentalmente va a aumentar el petróleo, y entonces su envío de petróleo a China, el gran consumidor de ese lugar del mundo, lo va a beneficiar muchísimo a Rusia. Eso podría ser una muy buena noticia para los rusos, el cierre del estrecho de Hormuz. Estimado Carlos, ¿usted vería que esto se convierta en una conflagración mucho mayor con la participación de otros actores internacionales para favorecer a cualquiera de las dos partes, quienes, por ejemplo, pudieran unirse a Estados Unidos si Irán decide extender este conflicto? ¿Y qué países estarían dispuestos a apoyar a Teherán en su lucha contra Occidente? Hoy vimos que tanto Rusia como China, en vez de apoyar en forma directa, hay un apoyo soslayado de Rusia diciendo que es incorrecto bombardeo. Llama un poco la atención cuando Rusia invade Ucrania, no hubo hay un poco de hipocresía en la declaración rusa, pero en definitiva no hubo un apoyo directo a Irán por parte de Rusia. Indudablemente es desde ahí donde se dio la conferencia del ministro de Relaciones de Exteriores de Irán, y China ya llamó a la paz. China y Rusia son los dos actores que han llamado a la paz. Corea del Norte está en otra situación. Hoy Irán tiene algún problema importante de tener dos frentes de ataque al mismo tiempo, o sea, hay un frente interno, están teniendo algún problema interno administrativo de su propia administración. No todo el mundo está totalmente de acuerdo. Hay una guerra con Israel. En este caso hubo un bombardeo a lo que serían bases de enriquecimiento de uranio, pero esa misma noche Irán atacó poblaciones civiles en Israel. O sea, eso también hay que calificarlo. En definitiva, no está en su mejor momento, las alianzas no se han dado en forma dinámica, y veamos esto, porque tampoco no analizamos bien estas situaciones. Si Estados Unidos entra en la guerra, en definitiva no significa prolongar o ampliar el conflicto. Estados Unidos transforma la naturaleza del mismo, o sea, esa es la guerra. Tiene más de 30 o 40 bases en la zona, alianzas con todos los países, es el mayor ejército del mundo. Hay veces que uno piensa o pone en la misma sintonía Irán a Estados Unidos. Realmente es totalmente diferente. No podemos comparar Estados Unidos con su flota instalada allí con lo que es Irán. Sería una guerra donde Irán indudablemente la va a perder, pero indudablemente la va a perder. Y las coaliciones hoy no están dadas. China no va a entrar en guerra, China está en otro proceso. Me parece que es un momento para que Irán recapacite. ¿Que va a haber algún tipo de ataque? Irán va a atacar algún tipo de instalación, capaz que no solo específicamente norteamericanas, alguna señal va a dar, indudablemente la va a dar. Estamos en un momento difícil de enfrentamiento,
pero a una guerra total todavía no se han dado las condiciones para una guerra total en estos días. El sentido ha sido más de esperar un poco, aplazar, poner un poco de frío y esperar que las situaciones vuelvan a su cauce. Muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora, estimado Carlos. Muy interesante el análisis y las perspectivas que nos brinda respecto a este conflicto de vieja data entre Irán, Estados Unidos y ahora las tensiones directas con Israel, algo que también es histórico porque en los últimos años no se había visto un ataque directo y prolongado de parte de Israel contra la República Islámica. Gracias por acompañarnos. Un saludo grande a todos. Muchas gracias a ustedes. Ha estado con nosotros Carlos Verísimo Estoraz, analista en política exterior, conversando sobre estas tensiones globales tan importantes que marcan la agenda comenzando esta semana. Vamos a la pausa, 6:48 minutos. Al regreso, más actualidad en